Hola, bienvenidos a Cruzados Rotos, el podcast. El podcast, el videoblog. En el vídeo de hoy me ha venido a la cabeza, pues, parte de los últimos 3 4 meses que pasé como jugador del Southampton. Y viene a raíz que estaba escuchando un audiolibro en Storytel. No recuerdo el título, no lo voy a decir porque ahora tampoco me voy a poner a buscarlo. Y me recordó una situación que viví en el último año como jugador del Southampton, cuando ya no tenía dorsal. Estaba recuperándome o acababa de recuperarme de una lesión que me había tenido más de 10 meses apartado de los terrenos de juego mientras estaba cedido en el Hércules. Y yo en el club estaba porque tenía contrato. Era mi tercer año de contrato, tenía contrato y punto. Si hubiera sido por ellos, pues me hubieran largado en enero, que fue lo que intentaron hacer ese mes de enero del año 2004, que fue avanzar mi salida pues 4 o 5 meses antes de tiempo, que yo dije que no, evidentemente, porque recién me había recuperado de una lesión y me era imposible encontrar un equipo porque lo que me faltaba era ritmo. Necesitaba jugar partidos y no estaba ni jugando con el equipo reserva del Southampton, porque imagino que optaron por no ponerme para que no me lesionara y no renovarme el contrato. Imagino que iban por ahí los tiros. Y bueno, pues una de las situaciones, sí, más positivas fueron esos últimos 2 3 meses en el club, que a pesar de no contar nada en el primer equipo, pues me sentía a gusto cuando me enviaban a entrenar con los juveniles. Sí, con los juveniles. Yo tenía 21 años, a punto de cumplir 22, y muchas veces me mandaban a entrenar con los juveniles, y supongo que se sorprenderían de que yo fuera con tanta ilusión con los juveniles, porque lo que ahora veo que era una medida de presión para que yo pidiera irme, porque ellos me decían que me fuera, me pagaban los meses que me quedaba, pero que me fuera ya con la carta de libertad. Pues ahora me estoy dando cuenta que puede ser que estaban intentando presionarme con estos entrenamientos con los juveniles para que yo pidiera la baja y dejara el club y se olvidaran ya de mí. Pues no hice eso, me quedé como un campeón, porque encima me sentía bien, me sentía muy bien. ¿Por qué me sentía bien? Porque con los juveniles me sentía útil para los jugadores, ya no para el club, para los jugadores. Incluso cambió la mirada que tenían los entrenadores del juvenil conmigo, porque yo llegué ahí con 19 años a Southampton. Y bueno, mi relación con los entrenadores del juvenil era la misma que con cualquier empleado del club, porque ahí comíamos todos en el mismo comedor, nos cruzábamos mucho. La vida en común entre primer equipo y juveniles era el día a día, ahí en Southampton, en Inglaterra. Entonces, pues sí, los conocía. No había tenido charlas porque tampoco había tenido muchas oportunidades de hablar, y sobre todo el primer año no hablaba tanto inglés, pero era una relación, bueno, correcta, la misma que podía tener con los cocineros. Pero en el tercer año, cuando empecé a entrenar con los juveniles porque no me daban bola, vi que la forma de tratarme había cambiado. Incluso analizo cómo nos relacionábamos yo y los entrenadores del juvenil durante el primer año, y noto que había un cierto distanciamiento, básicamente porque yo era extranjero, era un jugador del primer equipo. Entonces no teníamos nada en común más que el club, pero no teníamos nada en común porque yo no dominaba el idioma, venía de otra cultura y ellos bastante tenían con su juvenil, así que tampoco había motivos para ponerse a hablar. Y de alguna manera, siendo tan joven como llegué con 19 años, yo suponía una amenaza para los jugadores de la cantera, que son los que ellos entrenaban. Entonces me verían como una piedra en el camino de muchos chicos jóvenes. Sin embargo, en el tercer año, cuando empecé a entrenar con los juveniles, la forma de tratarme cambió mucho. En las distancias cortas las personas se conocen
y ven que hay más cosas en común que cosas que nos diferencian. Y creo que eso fue lo que pasó. También ayudó mucho que mi actitud entrenando con los juveniles era de 10. Y lo digo, pero sacando pecho, mi actitud era sensacional, porque yo entrenaba al máximo nivel, entrenaba fuerte, mostraba interés, no iba de superior a nadie, me podían dar patadas sin problema, yo les entraba también fuerte, nadie iba a hacer daño, no me quejaba si me daban un mal pase, yo lo entendía, porque yo mismo también fallo pases. Si había que cargar balones, pues los cargaba. Si me tocaba meter en el rondo en alguna jugada de estas dudosas, no tenía problemas en decir ya me meto yo. Y en estos puntitos es cuando te ganas el respeto de los compañeros, sobre todo con los juveniles, porque yo era jugador del primer equipo, a muchos les sacaba 4 o 5 años, pero yo no iba de superior a ellos, a pesar de tener un rango por encima de ellos por ser jugador del primer equipo, pero no lo utilizaba de manera negativa para pisotearles, todo lo contrario, sino para influenciarles en la ética del trabajo, en trabajar duro, en no bajar el ritmo del entrenamiento. Y esto los entrenadores lo apreciaron mucho, incluso ya me hablaban como se hablaban entre ellos, no me miraban como un jugador, me hablaban como un entrenador auxiliar. Sí, yo creo que era eso, y el tío era simpático desde siempre, pero esos últimos meses compartiendo campo de entrenamiento, vestuario no, porque yo me cambiaba con el primer equipo, evidentemente, pues la relación era bastante fluida. Me utilizaban de ejemplo para muchos ejercicios. Yo cada vez que podía le explicaba algo a los jugadores para que mejoraran. Tampoco es que yo fuera un sabio, pero en lo poco que podía ayudar, pues lo hacía. Lo hacía porque creía que es fundamental, o que era fundamental que los pequeños errores, si podía ayudar a corregirlo, lo hiciera. Así que lo que se suponía que era un castigo o una medida de presión para que dejara el equipo fue un regalo para mí, porque por primera vez en 3 años en el club me sentí realmente útil, y eso es lo más importante para cualquier persona en su puesto de trabajo, porque el fútbol era mi puesto de trabajo, está claro, yo estaba jugando pero era mi trabajo, y entrenar sin jugar, eso era como leche desnatada sin lactosa, eso no era nada. En el momento que me dieron cierta responsabilidad o cierta influencia, pues me sentí un poquito más lleno, a pesar de que mi función en Southampton no era ayudar a entrenar a los juveniles, pero de alguna manera encontré un pequeño hogar, un pequeño oasis estando con ellos. Me acuerdo que yo al entrenador le llamaba el Nelly Furtado. El Nelly Furtado porque durante el primer año siempre estaba cantando la misma canción de Nelly Furtado, que era I'm like a bird, na, 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 na. Siempre iba cantando esa canción por los pases, por los vestuarios, y me hacía gracia. Yo le llamaba el Nelly Furtado. Ahora si no recuerdo mal se llama Steve. ¿Y a qué viene todo esto? Porque todas estas cosas que digo siempre viene por algo. Y es la necesidad que tenemos todos de sentirnos útiles, que no es lo mismo que sentirse importantes, aunque una cosa sí que lleva a la otra. Por eso los restaurantes, los camareros son útiles, los cocineros, los lavaplatos, el que te acompaña a la mesa en los hoteles también, los que limpian, las que limpian, recepcionistas. Por muy pequeño que sea el puesto de trabajo que tengas, es importante, especialmente cuando tienes contacto de primera mano con el cliente. En mi caso yo tenía contacto directo con los jóvenes del futuro que iban a ser futbolistas,
De hecho, por un año no coincidí con Gareth Bale, porque yo me fui en la 2004, temporada 2003-2004, y Gareth Bale llegó en la 2004-2005, o sea, meses después. Yo hubiera estado, si me hubieran tenido apartado, entrenando con Gareth Bale y compañía. Hubiera estado bien, no por nada en concreto, porque luego lo ves años después y te alegras. Algún jugador de esos jóvenes con los que yo compartí vestuario habrá hecho carrera en Inglaterra First Division, pero en primera división destacando mucho, pues no recuerdo ninguno. Algunos sí que debutó en el Southampton, pero bueno, tampoco me hubiera atribuido yo ningún mérito en el éxito de estos chavales. Al final lo que te queda es la gracia de haber compartido vestuario, terreno de juego y poco más, porque tampoco hacía vida con ellos. Y no sé, me ha venido en gana contar esta anécdota, esta vivencia, pero está mejor explicada en mi libro Mentor, las 6 motivaciones fundamentales de los futbolistas Machado, de las personas. Las 6 motivaciones fundamentales de las personas, en Amazon. No dudes en adquirir mi libro. Incluso lo he juntado con Fútbol B y son 2 libros en uno, así que tienes por el precio de un libro tienes 2 libros, Fútbol B y Mentor, las 6 motivaciones fundamentales de las personas. Sentirse útil es más importante que sentirse, valga la redundancia, importante. Saludos, Jacinto de la. Hasta luego. Ay.